Hay distintas formas de calcular el ratio. Este primer método que les voy a contar es, desde mi punto de vista, el más preciso, el más apropiado, y consiste básicamente en que, lo que nosotros le vamos a pedir al paciente es que cuando se encuentre con una glucemia preprandial entre 80 y 120, que sería una glucemia en rango más que óptimo para un paciente, por ejemplo, con diabetes tipo 1, que registre minuciosamente los alimentos que consume en esa comida, los gramos de hidratos de carbono que cree asignarles, incluso a veces le pedimos que le saque una foto al plato para poder estar más seguros de las cantidades y que se aplique la cantidad de insulina que él cree que debe darse para esa comida o que el médico le estableció previamente de que una dosis fija que debe darse en esa comida. Y en ese caso le vamos a pedir que se mida la glucemia 2 horas después de haber comenzado a comer. Si esa glucemia postprandial llega hasta 160, 180, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la cantidad de insulina que ese paciente se aplicó para los gramos de hidratos de carbono que comió es adecuada. Si el paciente llega a las 2 horas con un valor muy bajo, incluso con una hipoglucemia, y bueno, es porque la cantidad de insulina que se aplicó es excesiva para la cantidad de hidratos de carbono que comió, o por el contrario, si llega con una hiperglucemia muy, muy alta, evidentemente la insulina le resultó insuficiente. Entonces, la idea es no utilizar esa cuenta en una sola comida, digamos. Nosotros, ¿qué vemos? Por ejemplo, si el paciente comió 60 gramos de hidratos de carbono, se dio 6 unidades y habiendo partido de una preprandial normal, a las 2 horas tiene, supongamos, 140 de glucemia, entonces nosotros podemos decir, bueno, el ratio 1 a 10 a este paciente parece que le sirve. Pero con haberlo verificado en una sola comida no es suficiente. Hay que ir chequeándolo en distintas comidas, en distintos momentos del día y ver cuál es el ratio más, que se repite más frecuentemente. Bueno, el segundo método de cálculo del ratio es conocido como la regla del 500. En este caso lo que se hace es establecer la dosis diaria total de insulina sumando las unidades de insulina basal con las unidades de insulina en bolos que utiliza el paciente. Y luego se divide el número 500 o el número 450 en el caso de los pacientes que presentan insulinoresistencia por esa dosis diaria total que hemos calculado y de esa forma obtenemos el dato de la cantidad de hidratos de carbono sobre la que actúa una unidad de insulina. El tema con este método es que resulta útil cuando las glucemias están dentro de rangos aceptables, las glucemias, todas las glucemias del día, porque si las glucemias no están dentro de rangos aceptables, probablemente ese paciente necesite un ajuste en la dosis de insulina y en ese caso querría decir que la dosis diaria total, que es un número que estamos utilizando para establecer el ratio, no es el número correcto, no es el número definitivo. Lo mismo pasa con el tercer método, que es el método que utiliza el factor de sensibilidad a la insulina. El factor de sensibilidad a la insulina sabemos que es la medida de la glucemia que se reduce con una unidad de insulina rápida. En este caso la cuenta sería 1800 o 1500 en el caso de los pacientes con insulinoresistencia, dividido esa dosis diaria total y el número obtenido se multiplica por 0,33 para obtener el ratio. Nuevamente, es otro método en el cual se necesita que las glucemias estén en rango, porque eso quiere decir que la dosis diaria total de insulina calculada para ese paciente es la adecuada.